Entonces hablábamos del colon y su anatomía, cómo se refiere al marco cólico, y hablábamos de que este colon transverso y colon descendente tienen pérdida de las austras. Este es un fenómeno que sugiere un proceso inflamatorio de la pared, agudo o crónico. Podría correlacionarse con una colitis ulcerativa crónica inespecífica, podría correlacionarse con un colon espástico, entre otras posibilidades. Nada más recordamos pues que el colon tiene estas divisiones que no van de lado a lado en forma completa, que no son tan seguidas como las válvulas coniventes, se llaman austras. Así se ve el colon por dentro, en una colonoscopía, así se ve distendido y estas serían las austras. Continuando entonces con el tema de los gorditos, vemos en este caso aumento del gas intestinal, mismo paciente, a expensas de heces de intestino delgado. Y les explicaba yo que pensando en una manguera, si una manguera se la obstruimos, va a aumentar la presión de la obstrucción hacia atrás. Y si sus paredes no son suficientemente fuertes, se va a distender. Es algo que sucede con el intestino. De manera que si tengo 7 metros de intestino, tengo que decir, bueno, aquí yo veo mucho gas o poco gas. Ya sé que es intestino delgado por la morfología y las válvulas coniventes, etcétera, pero puedo decir que no es una obstrucción alta, que es una obstrucción a nivel de intestino delgado. Vemos que hay disminución del gas intestinal en el colon y la ausencia de gas en el recto de los sigmoides. Esta ausencia de gas en el recto sigmoides no es concluyente de obstrucción, porque algunos piensan que si tiene gas no está obstruido, pero en realidad por los tactos o porque no se ha absorbido totalmente el gas en el recto, puede sí haber una obstrucción y de todos modos tener gas en el recto. Entonces, las características de una obstrucción intestinal son aumento del gas por arriba del sitio de la obstrucción y disminución o ausencia del gas por debajo de la obstrucción. Ya hablamos hace rato de los niveles en escalera, que tienen que ser dentro de una misma asa. No vale el nivel en escalera entre dos asas diferentes, como es en este caso. Hay algunas imágenes características de ciertas patologías. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar 3 imágenes de 3 niños, 3 bebés. Vamos a poner mucha atención en la distribución del gas intestinal. Nótese, en esta primera placa está el estómago distendido, muy distendido, y esto podría ser normal en un bebé que acaba de comer, pero si está así todo el tiempo y llora y vomita, quiere decir que tiene un problema de obstrucción. Pero sí hay gas en el resto del intestino. Entonces, aquí podríamos pensar si este bebé es masculino, si tiene un mes de nacido, es primogénito, tiene muchas posibilidades de tener una hipertrofia pilórica. La hipertrofia pilórica es una anomalía que no es congénita, como se dice, y que se caracteriza por una estenosis del píloro. Entonces, vamos a tener el primer mes de edad, el bebé sí está comiendo más o menos bien, y luego se hipertrofia la muscular del píloro y se produce esta distensión gástrica. Ahora vamos a ver esta otra imagen. Tengo 2 imágenes de gas, una en el estómago y una en el duodeno. El resto del gas intestinal no hay gas en el resto del intestino. Aquí tenemos una zona mesogástrica. Esta imagen, como pueden comprender, se llama imagen de la doble burbuja. La doble burbuja es característica o patognomónica, entre comillas, de atresia duodenal. Atresia duodenal. Hay otros diagnósticos diferenciales que incluyen bandas congénitas, o sea, adherencias congénitas de LAD, L-A-D de dedo, bandas de LAD o adherencias congénitas. Páncreas anular, es una malformación de desarrollo de la cabeza del páncreas. Y atresia duodenal. Son los diagnósticos diferenciales de la imagen en doble burbuja. La cosa es que estos bebés son recién nacidos. Recién nacido, vomita, no come y entonces tenemos esta imagen de doble burbuja. La tercera imagen nos muestra el estómago distendido con la zona nasogástrica, el duodeno distendido y otra zona de mayor distensión de asas de intestino delgado. Entonces aquí tenemos, vamos a decir, 3 burbujas. Entonces tenemos 3 imágenes características. Una, de la hipertrofia pilórica. El diagnóstico no se hace con radiografías simples, nada más
de sospecha. El diagnóstico se hace con ultrasonido y serie gastroduodenal. Tenemos la doble burbuja de la atresia duodenal y la triple burbuja también en recién nacidos, que es una atresia de intestino delgado o atresia distal. Entonces, grábense. One bubble, double bubble y triple bubble son las diferentes entidades. Una sola burbuja, hipertrofia pilórica. No es recién nacido, tiene un mes comiendo. Doble y triple burbuja son recién nacidos con un problema obstructivo. La opacidad difusa del abdomen. Tenemos una placa de abdomen normal con materia fecal en el recto. Tenemos aquí dos densidades distintas en la pelvis. Una que es producida por la vejiga y esta producida por algo más que podría ser el útero o un tumor de ovario. Ahora vean esta imagen. En esta imagen tenemos una opacidad difusa del abdomen. Esta opacidad es una masa, es una bola, es un oma. Y no desplaza el intestino y desplaza el intestino hacia arriba. Quiere decir que es una masa que crece de la pelvis hacia arriba en sentido cefálico. Y solo pueden ser básicamente dos cosas. Una, el útero en caso de que sea mujer y dos, ovarios. Entonces, una imagen como esta me sugiere quiste gigante de ovario, miomatosis uterina. La posibilidad de embarazo hay que considerarla con la condición de que fuera un embarazo molar, que no tiene partes fetales, nada más. Algún otro tumor de origen pélvico, un tumor neurogénico, tumores poco frecuentes. En términos generales, cuando vean una masa pélvica en mujer, pensamos en quiste de ovario, quiste gigante de ovario, miomatosis uterina como primeras opciones. En cambio, esta otra imagen, fíjense que tiene una opacidad difusa de todo el abdomen. Todo el abdomen está blanco. Aquí ya está blanco, pero solamente localizado a una parte. Y las asas intestinales tienen la particularidad de que están en el centro, no en la periferia. Esto quiere decir que es líquido libre en la cavidad abdominal y las asas flotan hacia la parte más anterior y central. Esto lo vamos a ver en tomografía también. Entonces, una masa pélvica desplaza el intestino hacia afuera, mientras que el líquido de ascitis, el intestino está en el centro. Aquí tenemos otra masa pélvica, pero pequeña, de pequeño tamaño. Bien, ya hemos hablado de las calcificaciones, que son cosas que saltan a la vista por su densidad en cualquier estudio radiológico, tal vez tomográfico también. Nos están hablando de que es un proceso antiguo, no reciente, y puede o no tener relación con la patología del paciente. Las calcificaciones abdominales pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, esas las conocemos como calcificaciones en rosetas de maíz. Y estas son ganglios calcificados. La causa más frecuente de estos ganglios calcificados es tuberculosis. Sin embargo, hay otras entidades infecciosas y granulomatosas como la brucelosis o algún otro proceso granulomatoso. Puede o no tener relación con el cuadro clínico del paciente, pero es importante saber distinguirlas. En esta otra imagen, fíjense en el área hepática, hay una imagen de densidad cálcica, circular, bien delimitada y homogénea. Las posibilidades de este tipo de calcificaciones dentro de una víscera son quistes, generalmente benignos, abscesos, que fueron abscesos no recientes, que curaron y se quedaron encapsulados, aneurismas de alguna estructura vascular y quistes parasitarios o congénitos, podríamos incluir en ello. En esta otra imagen lo que tenemos son también calcificaciones. Hay calcificaciones, aquí hay que tener cuidado. Fíjense en ese conglomerado de calcificaciones en el lado derecho, parecen estar en proyección del riñón. Entonces podría ser calcificaciones de riñón, no cálculos, sino lo que se conoce como una nefrocalcinosis, es decir, calcificación de las nefronas, es decir, calcificación del parénquima renal, no obstructivo. El tamaño del riñón está bien. Vamos a ver ese otro riñón. También el riñón izquierdo posiblemente está aumentado de tamaño y también tiene esas calcificaciones. Entonces hay calcificaciones renales, además de los cálculos en la vía urinaria, pueden estar en parénquima renal. Y las calcificaciones a nivel de pelvis, que semejan dientes,
Pues el diagnóstico de teratoma es el diagnóstico más sencillo, recordando siempre que hay teratomas chimuelos, es decir, teratomas, no todos los teratomas tienen dientes. En esta otra imagen, esta última recuadro, fíjense que hay un conglomerado de calcificaciones que tiene un patrón oblicuo. Y ya hablamos de que el páncreas es el que está en esta trayectoria, por lo tanto, estas son calcificaciones pancreáticas. Suelen sucederse en inflamaciones crónicas, o sea, pancreatitis crónica, se pueden presentar con imágenes como esta. Entonces, ojo con las calcificaciones, con los diferentes tipos de calcificaciones y su localización son muy importantes. Por ejemplo, esta es imagen de una mujer, digamos, de 50 a 60 años, y este tipo de calcificación es muy frecuente y son miomas calcificados, miomatosis calcificada. Es un hallazgo totalmente irrelevante clínicamente y no hay nada que hacer en casos de este tipo. Y seguimos con los gorditos, con su sopa de fideos, salamis, naranjas, bueno, hasta la mesera está gordita. Seguimos con los gorditos de Botero. Aquí tenemos un niño agarrando el pájaro, que no es lo mismo agarrándose el pajarito. Eso ya lo veremos más bien en urología. Ya hablábamos de que las imágenes de moteado, el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones es 1, materia fecal, 2, ascaris, 3, besoares, 4, fíjense en ese patrón de aire. Es un patrón aéreo, difuso, mal delimitado, no está dentro del intestino, no está dentro del peritoneo y puede estar localizado en las partes blandas. Aquí tenemos otro caso. Tenemos estas imágenes de moteado que correspondieron a este masacote de ascaris. Esto se ve frecuentemente en Centro y Sudamérica, viendo en el centro de nuestro país. Parasitosis que hacen este tipo de madejas que parece comida china. Calcificaciones de partes blandas. Cualquier anormalidad de partes blandas o de tejido colágeno muscular puede producir calcificaciones como las de dermatomiositis, esclerosis, dermatomiositis, polimiositis, etc. Todas hay 1500 causas de calcificaciones de partes blandas que nos pueden confundir en la radiografía simple. Sin embargo, en la tomografía queda muy claro que son de partes blandas y estos son nuestros diagnósticos diferenciales. Más gorditas. Y tenemos aquí algo que van a ver con mucha frecuencia en los servicios de urgencias. Se comió una moneda, se tragó una moneda y quieren saber dónde está. Se puede seguir la evolución de la moneda con radiografías simples, generalmente son expulsadas sin problema obstructivo. Casos tan raros como este de un paciente que se cayó sobre una linterna y fue a que le cambiaron las pilas porque ya no prendía, o casos como este paciente se le prendió el foco pero ya no se lo pudo apagar. De One View is No View, vemos aquí que está localizado precisamente en el recto, considerando la dificultad para extraerlo, que es con el riesgo de ruptura de los fragmentos y lesiones del recto. Tenemos un caso interesante de un niño o un paciente que se tragó una pulsera y otro caso interesante de un paciente que se introdujo un lápiz a la vejiga y se empezó a producir depósito de calcio alrededor de la misma. Y desde luego algo también bastante frecuente, este tipo de lesiones de cuerpo cortante, que es o agujas o navajas en el tubo de estos pacientes, pues puede uno tener la necesidad de operarlo o puede uno vigilarlo, pero el riesgo de una perforación es muy grande, no así con el de una moneda. Entonces, en Corpus Science hay que estar siempre pendiente ante esa posibilidad. Apendicitis. Ya hemos hablado que el 50% de las radiografías de apendicitis son negativas o normales, a pesar de que sí tengan apendicitis. El único diagnóstico bastante confiable es en la presencia de un coprolito del 10 a 15%. Tenemos que estar muy atentos en la búsqueda de los coprolitos porque no todos van a venir con un letrerito. Si ustedes se fijan en esta radiografía, hay una imagen de coprolito. Ahorita se los voy a mostrar. El apendicitis también se puede presentar con un cuadro oclusivo, con un hilo mecánico, con un hilo dinámico en la fosa ilíaca derecha. En los ancianos y en los bebés el diagnóstico se complica, es muy difícil y con frecuencia vamos a necesitar pasar a otros métodos de estudio como ultrasonido o tomografía. En esta radiografía marcada en rojo, si se fijan en la fosa ilíaca derecha, más bien en la pelvis,
hay una imagen de densidad cálcica. Hay que recordar que el apéndice es una estructura tubular que puede medir 10, 15 centímetros y tiene localizaciones muy variables. Puede estar anterior al ciego, posterior al ciego, puede irse hacia tocar un uréter, puede irse a tocar la vesícula. Cuando se produce la inflamación, produce algún síntoma relacionado a lo que esté tocando. Fíjense que este paciente tiene escoliosis en una placa de pie y no está vasculada, entonces podría ser una escoliosis antiálgica. El gas intestinal está prácticamente normal. Vean en la primera placa, les voy a mostrar en dónde está el coprolito. Aquí está el coprolito. Esta pequeña estructura es el coprolito. Entonces, no todos los coprolitos van a tener la misma densidad cálcica. Entonces, hay que estar atentos a ello. Donde sí les podemos ver más fácilmente es en tomografía. El punto es que si tengo sospecha de un paciente con apendicitis, si es un paciente delgado, le puedo pedir un ultrasonido. Y entonces, en el ultrasonido realizado en la fosa ilíaca derecha, voy a ver una estructura tubular como esta, que mide más de 6 milímetros, que no desaparece cuando lo comprimo y que duele. Y además, si le pongo el Doppler, se va a pintar las paredes porque hay un proceso inflamatorio. Puede o no haber líquido alrededor de la colección. Puede o no haber edema de la pared del ciego. Pero este es un signo, digamos, patognomónico, entre comillas, de apendicitis. Si yo les muestro una imagen de un ultrasonido, les pongo un monito y les pongo que estamos explorando en la fosa ilíaca derecha y ven una estructura tubular como esta, anillo, no como esta, que es una estructura vascular, estas son vasculares, esta es una estructura tubular, entonces mi diagnóstico de apendicitis está prácticamente garantizado. En tomografía, son dos pacientes diferentes, puedo tener signos directos e indirectos. Por ejemplo, aquí tengo edema de la grasa que rodea al ciego. Vamos a comparar este lado del colon. Vean, esta es la grasa normal, esta grasa es anormal. Hay un proceso inflamatorio. Esto sería suficiente para considerar el diagnóstico de apendicitis. Si aparte del proceso inflamatorio tengo una imagen de densidad cálcica, mi diagnóstico está prácticamente garantizado. Las reconstrucciones coronales y sagitales nos pueden ayudar mucho a confirmar nuestro diagnóstico de apendicitis. La tomografía es muy buena cuando existe cierto tejido graso que nos permite ver el edema. Esta no es recomendable en casos de niños por la cuestión de la radiación. Hay otra entidad que se puede simular el proceso inflamatorio apendicular como es la adenitis mesentérica. Esto es inflamación de los ganglios. En la región del ilion terminal es una región con gran cantidad de tejido linfoide y ganglios linfáticos, de manera que cuando hay una infección sistémica como una faringitis o una bronquitis o algo, una infección de vías aéreas superiores, la inflamación ganglionar se puede dar en las ingles o en el abdomen y en el peritoneo. Y entonces el paciente se puede presentar también con dolor en la fosa ilíaca derecha. La radiografía simple no me sirve más que para demostrar que hay aumento del gas intestinal, puede haber o no otros signos, pero cuando le hago ultrasonido para descartar la apendicitis, en lugar de una estructura tubular, encuentro una estructura ovoide. Esta estructura ovoide, cuando le pongo el Doppler, se pinta en el ilio. ¿Por qué? Porque es un ganglio. Entonces, aquí tengo garantizado mi diagnóstico de adenitis mesentérica. Entonces, es uno de los diferenciales de la apendicitis. Así, pues, llegamos al final de estas charlas de radiografía simple de abdomen con las imágenes más características de abdomen en vacío, con sus diagnósticos diferenciales de los que ya hemos hablado, que van desde normal hasta una situación catastrófica como pancreatitis o trombosis mesentérica o una obstrucción alta a nivel de estómago. Una radiografía básicamente normal tal vez. Tenemos una radiografía con aumento del gas intestinal en forma generalizada, tanto intestino delgado como intestino grueso. Tenemos nuestra imagen de la doble burbuja, que acordamos que se trata de una atresia duodenal, páncreas anular, adherencias congénitas. Tenemos aumento del gas intestinal por una obstrucción intestinal, cuya causa más frecuente, recuérdenlo, son adherencias. Tenemos una dilatación del colon en todo su trayecto, que puede ser una colitis ulcerativa crónica en específica, un síndrome de colon irritable o alguna obstrucción muy distal, sería una posibilidad. Tenemos el aumento del gas intestinal, aumento del gas extraintestinal en relación a neumoperitoneo, con todos los signos que hemos hablado ya, como el signo del balón, el signo del Rigler, o signo de la doble pared. Tenemos una opacidad
difusa del abdomen con asas centralizadas por la presencia de ascitis. Así pues, tenemos ya nuestros diagnósticos más característicos que tienen que dominar ustedes a la perfección. De esta manera, concluimos con la presentación de radiografía simple y sus diferentes signos y patologías.